Pensé que solo era cuestión de llegar a Estados Unidos, conseguir una buena cantidad de dinero y regresar a México. Pero hay muchas cosas que nadie te cuenta, una parte que la mayoría de la gente hace como si no existiera. Me llamo Francisco García, y ya voy pa' los 59. Nací en Zamora, Michoacán, en una casita de adobe con techo de lámina, allá por la orilla del pueblo, hijo de campesino, como muchos. Mi papá se llamaba Ignacio, pero todos le decían Don Nacho, y mi mamá, que en paz descanse, era Doña Teresa. Éramos 8 hermanos. Bueno, 7, porque uno se nos fue de niño, y pues ya sabrás, nos criamos con tortillas de maíz recién hechas, frijol de la olla y agua de pozo. Desde morrito, supe que mi vida iba a ser el campo, no porque fuera mi gran sueño, la verdad, sino porque no había de otra. En mi casa, el que no jalaba, no comía, así de simple. A los 10 años ya sabía sembrar jitomate, limpiar surcos, cuidar chivos, todo eso. Nunca fui a la secundaria, me quedé en cuarto de primaria, porque la escuela nomás me quitaba tiempo y en la casa hacía falta que alguien ayudara. Crecí trabajando, sol a sol, y no me quejo. Uno le agarra cariño a la tierra, le agarra uno cariño a ver cómo brotan las matas, a oler la tierra mojada después de la lluvia, a ver salir el sol mientras uno anda con el sombrero y las botas llenas de lodo. Y sí, es duro, claro que sí, pero es tuyo, es tu gente, es tu clima, son tus palabras. Ahí nadie te mira raro, nadie te hace sentir menos. Me casé a los 27 con Teresa, una muchacha de Jacona que conocí en la feria. Tuvimos 3 hijos, Beto, Paulina y el más chico, Toñito. Hoy ya son adultos, cada quien agarró su rumbo, pero en ese tiempo todos vivían conmigo en la misma casa donde nací, ya un poco ampliada, con unos cuartos más que fui levantando con mis manos, ladrillo por ladrillo. Mira, no éramos ricos, ni tantito, pero tampoco nos faltaba, siempre hubo tortillas en la mesa, algo de fruta del rancho, y muchas veces nos reíamos con solo vernos. Teresa se encargaba de todo, y cuando se me enfermó de los riñones, se me vino el mundo encima. Luchamos, sí, pero ya Dios la llamó en el 2015. Desde ahí todo cambió. Yo seguí chambeando, pero ya no era igual. La casa estaba silenciosa, los hijos ya grandes, cada quien con sus broncas, y uno se queda, solo, con el eco de los recuerdos. Fue entonces que un compadre me dijo: Paco, ¿por qué no te vienes pa'l norte? Nomás un año, juntas algo y luego te compras tu parcelita propia. Aquí en Fresno hay chamba pa' quien quiera trabajar. Al principio me reí, le dije: yo, si ya estoy viejo, ¿quién me va a dar trabajo allá? Y me contestó: aquí a los viejos también los ponen a jalar. No preguntan la edad, preguntan si aguantas. Y pues yo, me lo creí, me agarré de esa esperanza. Dije: un año. Solo un año, trabajo duro, aguanto lo que sea, y regreso con algo mío, porque eso siempre lo soñé, tener mi propia tierra, no andar sembrando en pedacitos ajenos, ni de jornalero toda la vida. Yo quería dejarle algo a mis hijos, un terreno con árboles de limón, unas gallinas, unas vacas, algo que diga, esto lo levantó su papá. Vendí el carrito que tenía, un Tsuru viejito, vendí unas herramientas, pedí prestado con un primo, junté lo de la visa, lo del boleto, lo del pasaje hasta Fresno. Y me fui. La última noche antes de irme, me senté en la banca de la plaza, vi la parroquia, las luces, la gente comiendo elotes, los niños corriendo, me tragué las lágrimas, porque uno se va por necesidad, pero no por gusto. Nadie deja su tierra feliz, nadie deja sus muertos, su comida, sus olores, porque sí. Mi hija Paulina me abrazó y me dijo: papá, cuídese mucho, no se deje de nadie. Y Toñito, el más callado, me escribió una cartita. Nunca me había escrito nada. Decía: papá, cuando regrese, quiero sembrar con usted. Me la llevé doblada en la cartera. Así fue como llegué a Estados Unidos. Un paisano más, otro don nadie buscando unos dólares, otro hombre con las manos llenas de tierra y la esperanza vacía. Pero lo que no sabía, era todo lo que me iba a doler, todo lo que se iba a sentir estar solo de verdad.
Aquí no hay vecinos que te saluden por tu nombre. Aquí no hay abuelas en la puerta haciendo tortillas. Aquí no hay cielo limpio ni gallos cantando al amanecer. Aquí hay fábricas, campos enormes con pesticida, patrones que gritan en inglés, y un frío que no se quita ni con 2 chamarras. Yo llegué con 57 años, cansado, pero con ganas. Me repetía, es un año, Paco, solo un año, pero ese año se me hizo eterno, y por eso hoy, después de todo lo vivido, quiero contar lo que sentí, porque muchos creen que venirse al norte es ganar la lotería, y a veces, lo único que uno gana es más soledad. Yo todavía me acuerdo, y te lo juro que lo tengo grabado como si fuera ayer, como olía la tierra húmeda de mi rancho después de la lluvia. Allá en Zamora, cuando llovía por la noche, uno se levantaba y lo primero que sentía era ese olor, entre barro, zacate mojado y humo de leña. Yo salía al patio, me ponía el sombrero, y nomás me quedaba viendo cómo salía el vaporcito de la tierra con el sol saliendo por atrás de los cerros. Eso era mi felicidad. No lo sabía en ese momento, pero lo era. Mi rutina era bien simple. Me levantaba a las 5, calentaba un café negro, recio, sin azúcar. Agarraba mi morral y caminaba hasta la parcela donde trabajaba con don José, un señor grande que me trataba como hijo. Yo me encargaba de revisar los surcos, de regar, de limpiar la maleza, de hablarle a las plantas. Porque sí, yo les hablaba, ánimo, que ya viene la lluvia, ya falta poco pa' que salgas. Y cuando llegaba la cosecha, ay Diosito, era como ver nacer a un hijo. Uno siente orgullo, aunque no sea su tierra, porque uno la trabajó, porque uno sudó ahí, porque uno se raspó las manos y la espalda en esos surcos. Yo no tenía mucho, pero tenía eso, ese pedazo de tierra rentado, era mi mundo, y luego, al terminar la jornada, llegaba a mi casa, y ahí estaba Teresa, siempre con algo calientito en la mesa, un guisado de papa con chorizo, unos nopalitos con huevo, lo que fuera, y ella, me miraba con una sonrisa chueca, cansada, pero tan suya. Me decía, ¿ya comiste, viejo? Y yo le respondía, apenas voy llegando, reina. Me quitaba las botas, me sentaba en la silla de palma y me quedaba callado, oyendo el radio bajito, mientras ella se sentaba junto a mí. Esa era mi vida, sencilla, sí, dura, también, pero era mía. Recuerdo bien una tarde en especial. Era domingo, habíamos ido al tianguis por unos trastes y unas semillas. Caminábamos ella y yo, ya sin prisa, los hijos corriendo por ahí. Y de pronto, me dijo, ¿tú crees que algún día tengamos una granjita pa' nosotros solos? Y yo me reí, le dije, claro que sí, no más que primero me gane la lotería. Y ella, bien seria, me respondió, no necesitas ganarte nada, tú ya trabajas como un condenado, solo falta que la vida sea justa. Esas palabras me persiguieron por años, porque la vida no siempre es justa. Un par de meses después, me enteré que un compa, el Goyo, había regresado del norte con camioneta, un terrenito comprado y hasta una motobomba nueva. Él había estado en Fresno, recogiendo uva. Acá sí hay billete, Paco, me dijo, nomás es cosa de aguantar, pero si se junta, si tú vinieras, ya hasta tendrías tu rancho. Y fue ahí cuando algo se me metió en la cabeza. Tardé un año en decidirlo, porque no quería dejar mi tierra. Pero después de que se me fue Teresa, sentí que ya no tenía nada que me amarrara. Mis hijos ya andaban en lo suyo, uno en Guadalajara, la otra trabajando de niñera en Uruapan, y Toñito, pues apenas empezando su vida. Me quedé solo, y lo que antes era rutina, se volvió silencio. Una tarde, sentado bajo el árbol de mango que plantó mi padre, me dije a mí mismo, ¿y si me voy? ¿Y si hago el último intento? ¿Y si por fin compro esa granjita que tanto soñamos? No fue fácil. Me pesaba dejar mi casa, mis cosas, los recuerdos de mi esposa. Me pesaba dejar a Toñito, aunque ya estaba grande, pero algo en mí decía que no podía morirme sin haber intentado algo más. Así que hablé con Goyo, me explicó todo, me dijo que me ayudaría con el cuarto en Fresno, que allá siempre necesitan gente en el campo. Me enseñó fotos de los racimos de uva, de las cajas,
de las filas largas donde uno se pasa horas encorvado. Está cabrón, Paco, no te voy a mentir, pero se puede. Y yo le creí. Esa noche, me acosté en la hamaca, miré las estrellas, sentí como la brisa me acariciaba la cara, cerré los ojos, y lloré, como un niño, porque sabía que estaba por cambiarlo todo, porque sabía que ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron de despedidas. Algunos vecinos me decían, no te vayas, Paco, aquí estás bien, pero otros me animaban, tú puedes, compadre, allá vas a juntar para lo que aquí no alcanza. Le pedí a mi hija que me ayudara con los papeles, con la visa, vendí lo poco que tenía de valor, y el día que tomé el autobús hacia el norte, sentí que me arrancaban el alma. No era miedo, era tristeza, tristeza de dejar lo único que conocía, tristeza de pensar que tal vez, ya no volvería igual, y ahí, entre la terminal de Zamora y el camino a Tijuana, me iba repitiendo una y otra vez, solo un año, Francisco, tú puedes. Pero nadie me dijo que lo más difícil no era el trabajo, era estar lejos, era sentirte invisible, era que nadie te mire a los ojos, era que todo lo que conocías se vuelve un recuerdo. La primera vez que puse pie en Fresno, sentí que estaba en otro planeta, todo era grande, todo era raro, el ruido de los carros, los letreros en inglés, las calles limpias pero frías, hasta el aire se sentía distinto, como sin alma, como sin olor. Me bajé del autobús con una mochila rota, una gorra sudada, y una libreta donde tenía apuntado el número de mi compa Goyo. Lo esperé en una gasolinera, sentado en una banquita de cemento, y mientras pasaban los carros y la gente, yo me sentía invisible. Nadie me veía, nadie me hablaba. Me acordé de mi tiendita de la esquina en Zamora, donde uno llegaba y saludaba por su nombre, donde te daban fiado si andabas corto. Aquí, nadie te conoce, nadie te fía, nadie te espera. Goyo llegó en una troca vieja, una Ford blanca con el vidrio roto del copiloto. Me abrazó y me dijo, bienvenido al norte, Paco, aquí empieza tu año. Y yo sonreí, pero por dentro traía un nudo en la garganta. Me llevó a un cuarto donde vivían otros 4 paisanos. Era un garaje adaptado, con 2 literas, un microondas y un baño que olía a humedad. No era mucho, pero al menos tenía techo. Esa noche casi no dormí. Me la pasé pensando en mi tierra, en mi casa vacía, en la cartita de Toñito que traía doblada en la cartera. Me la puse en el pecho, y lloré bajito, pa' que no me oyeran. Al día siguiente, empezó la chinga. A las 4 de la mañana ya estábamos listos. Botas, guantes, sombrero, y una lonchera con un sándwich y una manzana que me dio Goyo. Nos subimos a una camioneta que recogía jornaleros por toda la zona. Íbamos como 12, callados, medio dormidos, todos con cara de ni modo. Cuando llegamos al campo, era puro silencio, una fila enorme de uvas, como si no tuvieran fin. El capataz era un güero, joven, con cara de pocos amigos. Dijo algo en inglés que no entendí, y Goyo me tradujo. Dice que a jalar, que nada de celular, y que al que le vea flojera lo manda pa' la casa. Y ahí empezó la faena. Recoger uva es pesado, más de lo que uno imagina. Estás agachado todo el tiempo, las tijeras te ampollan los dedos, el calor te pega en la nuca, y el polvo se te mete hasta los dientes. A los 20 minutos ya me dolía la espalda, a la hora ya me ardían los ojos, pero me aguanté, porque yo venía a eso, porque yo mismo me lo había prometido. Lo más duro no era el trabajo, era el silencio. Nadie hablaba, nadie decía buenos días, nadie te preguntaba de dónde eras. Todos estaban en lo suyo, cortando, apilando, sudando, tragándose la tristeza. Y eso, para un hombre como yo, acostumbrado a echar chisme mientras se riega la milpa, era como morir despacito. Los días pasaron, todos iguales, madrugadas frías, soles que rajaban la piel, lonches comidos en la sombra de un camión. Goyo me enseñó algunos trucos, como mover los dedos para no lastimarte tanto, como identificar la uva buena de la podrida, pero él tenía su grupo, yo era el nuevo, el viejo, el que apenas entendía cómo funcionaban las cosas. Una vez traté de platicar con un joven salvadoreño,
Le pregunté que cuánto tiempo llevaba ahí. Me miró de reojo y dijo, lo suficiente para saber que aquí uno viene a trabajar, no a hacer amigos, y se alejó. Me dolió, porque yo solo quería sentirme parte de algo, solo quería una voz que me dijera, ánimo, viejo, aquí estamos, pero no, aquí cada quien carga su cruz, y no le presta el hombro a nadie. Con los días, mi cuerpo empezó a quejarse, las rodillas me tronaban al agacharme, las manos, hinchadas, la cintura, como si me la hubieran partido, pero no podía parar, porque cada día que no trabajas, no cobras, y yo tenía una meta, un año, solo un año. En las noches, me sentaba en la orilla de la litera y veía mi celular. A veces marcaba a Toñito, me contaba que estaba bien, que la casa seguía igual, que la gallina vieja ya no ponía, y eso, me hacía llorar, porque extrañaba hasta los cacareos de esa gallina. Una noche, después de un día especialmente duro, Goyo me dijo, Paco, tú eres fuerte, pero se nota que ya no estás pa' estos trotes. ¿Seguro que aguantas un año? Y yo, con la voz quebrada, le dije, no me vine a pasear, compa, me vine a pelear lo último que me queda. No sé si me creyó, pero no dijo nada más. Pasaron los meses, ya conocía los nombres de los patrones, ya sabía cómo moverse entre los surcos, ya no me dolían tanto los músculos, pero el corazón, ese sí, ese dolía más cada día, porque trabajar como burro no es lo peor es que nadie te vea, que te traten como herramienta, no como persona, que el inglés te encierre, que te sientas tonto por no saber pedir agua, por no entender lo que dicen, que te hablen como si fueras sordo o lento, y uno tenga que aguantar. Y eso fue solo el comienzo, lo más difícil, aún no llegaba. Después de 4 meses en Fresno, sentí que el cuerpo ya no me daba. No era nomás el cansancio físico, que si era una chinga todos los días, era más bien algo que se te mete en el pecho, como una tristeza callada, como un peso invisible que te va aplastando despacito, sin avisar. Yo cada vez hablaba menos, me levantaba, trabajaba, comía y dormía, así, como un robot, ni me reía, ni me enojaba, solo existía, y eso no es vivir. Goyo me dijo que en Amarillo, Texas, estaban pagando mejor, que allá necesitaban gente para el chile y el tomate, y que si nos íbamos juntos podíamos conseguir algo más tranquilo, y yo, pues, como ya me sentía como estorbo allá en Fresno, acepté. Nos fuimos en su troca, casi 20 horas de carretera, turnándonos para manejar. Yo iba callado, viendo el desierto pasar por la ventana, pensando si de verdad estaba yendo pa' adelante, o nomás me estaba alejando más de mí mismo. Llegamos a Amarillo y nos instalamos en una trailita compartida con otro par de paisanos de Oaxaca. El primer día en el nuevo campo fue igual que todos los demás, madrugar, doblarse, sudar, tragar polvo, pero allá fue donde me rompí. Una tarde, mientras cosechábamos, empecé a sentir un dolor bien feo en la cintura, como si me hubieran clavado algo. Me enderecé tantito y sentí un piquete que me bajó hasta la pierna. Me quedé ahí, parado, respirando fuerte, tratando de no caerme. Un patrón me vio y gritó algo en inglés que no entendí. Solo vi su cara molesta, su mano señalando el surco, su dedo apuntándome. Goyo me dijo bajito, dice que no te hagas güey, que te muevas. Yo traté de explicarle que me dolía, que necesitaba 5 minutos, pero el gringo se acercó y me gritó en la cara. No entendí las palabras, pero entendí el tono. Entendí que para él yo no era más que una pieza rota, un viejo que estorbaba. Me agarró del brazo y me sacó del surco, como si yo fuera basura. Me empujó tantito pa' que caminara, y ahí sentí algo que no sentía desde niño, vergüenza. Vergüenza de estar viejo, vergüenza de no entender, vergüenza de haber venido. Me senté junto a unas cajas vacías y lloré. Lloré como nunca, con rabia, con impotencia, con ganas de gritarle al cielo, pa' esto vine. Esa tarde, Goyo me llevó de vuelta a la trailita. Me echó pomada, me dio una pastilla que le había sobrado, y me dijo, Paco, ¿qué estás haciendo aquí, hermano? Tú no te mereces esto. Y yo no supe qué decirle, porque tenía razón, pero también tenía miedo,
miedo de volver sin nada, miedo de que me dijeran te lo dije, miedo de ser un fracaso más. Los días siguientes no trabajé, me dolía hasta respirar, me quedé en la cama, mirando el techo, oyendo a los demás llegar, reírse bajito, calentar comida en el micro. Yo solo, con mi dolor y mi silencio, y fue en esos días, acostado, con la espalda hecha trizas, que empecé a pensar, ¿y si ya no regreso entero? ¿Y si me quedo así, jodido, sin poder ni cargar un costal? ¿De qué me va a servir la granjita si ya no puedo ni levantar una pala? Ahí fue cuando me rompí de verdad. No solo el cuerpo, se me rompió el sueño, porque el sueño americano no es igual para todos. A los 20, tal vez aguantas, a los 30, te adaptas, pero a los 58, uno ya viene con el cuerpo vivido, con los huesos cansados, con las heridas de toda una vida, y aquí, nadie te cuida, nadie te pregunta si ya comiste, si dormiste bien, si estás triste. Aquí solo importas si produces, y si no, te hacen a un lado. Después de una semana, me obligué a volver al campo, pero ya no era el mismo, caminaba más lento, hacía menos cajas, los demás me miraban raro, uno hasta dijo bajito, ese ruco ya no aguanta, ¿qué hace aquí? Me ardió, pero me hice el sordo. Esa noche, me miré al espejo, y no me reconocí, los ojos hundidos, la barba crecida, la espalda encorvada, me vi y pensé, este no soy yo, este no es el hombre que sembraba con ganas, que arreglaba techos, que bailaba en la plaza, este, es una sombra, y ahí fue cuando algo dentro de mí dijo, ya, Francisco, ya estuvo, pero me costó aceptarlo, porque uno tiene el orgullo, porque uno cree que aguantar es ser valiente, pero a veces, también es valiente el que se rinde. Y esa idea, se me quedó rondando, como una mosca que no se va, y cada día pesaba más. Después de aquel día en amarillo, ya no volví a ser el mismo, algo dentro de mí se apagó, como cuando se te va la luz en la casa y todo se queda en silencio, oscuro, pesado. Así me sentía, sin ganas, sin chispa, sin alma. Yo seguía yendo al trabajo porque no me quedaba de otra, pero cada paso me pesaba como si arrastrara cadenas. Me enojaba conmigo mismo, me daba coraje no poder, me sentía inútil. ¿Cómo era posible que un hombre que había aguantado tormentas, sequías, enfermedades, entierros, se doblara por unas cuantas horas en el campo? Me lo repetía cada noche. No seas marica, Paco, aguanta, carajo. Pero no era cuestión de coraje, era el cuerpo, era el alma, era que ya no tenía con qué. Y entonces vino lo peor, la culpa, porque allá en México me estaban esperando. Mis hijos pensaban que su papá andaba triunfando, que estaba juntando para la granja, que en cualquier momento iba a mandar fotos de un terrenito comprado, de un gallinero, de una vaquita, pero yo no tenía ni para mandarles nada. A duras penas me alcanzaba para la renta, la comida, los medicamentos para el dolor. Una vez, Toñito me mandó un mensaje de voz. Me decía, apa, acá sigue todo igual. Yo ya le empecé a dar forma a la idea de sembrar jitomate en la parte de atrás. Cuando usted regrese, le ponemos con todo. Y llora. Escuchando eso, me rompí. Me encerré en el baño, me senté en la tapa del excusado y me puse a llorar con el celular en la mano. Me temblaba todo el cuerpo, sentía una tristeza tan profunda, como si estuviera hundido en un pozo sin fondo. Me preguntaba una y otra vez, ¿pa' qué vine? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Vale la pena? Y la respuesta, no me gustaba, porque no valía la pena, no valía la pena que me gritaran como a perro, no valía la pena sentir que estorbaba, no valía la pena tragar soledad cada noche, en una cama ajena, sin nadie que te diga buenas noches. Empecé a soñar cosas feas, soñaba que me moría solo en un surco, que nadie me encontraba, que mi familia ni siquiera sabía dónde estaba mi cuerpo, soñaba que me regresaba a México en una caja, y que Toñito leía la carta que yo le había escrito, pidiéndole perdón, y esos sueños, me mataban más que el trabajo. Una noche, después de una jornada particularmente pesada, me acosté en la litera, y me quedé mirando el techo, no quería cerrar los ojos, no quería volver a soñar eso, y en medio del silencio, me salió de la boca, así nomás, bajito, como susurrado,
ya no quiero estar aquí. Y fue la primera vez que lo dije en voz alta. Ya no quería estar ahí, ya no quería fingir que podía, ya no quería mentirme. Llamé a mi hija Paulina. No le conté todo, porque no quería preocuparla, pero le dije que estaba cansado, que el trabajo era muy duro, que el cuerpo ya no me respondía, y ella, sin decirme te lo dije, solo me dijo, papá, si usted siente que ya no puede, regrese, no tiene que probarle nada a nadie. Esas palabras me hicieron llorar, porque tenía miedo de que me vieran como un fracasado, pero ella no me vio así. Ella me vio como un hombre que lo intentó, y eso me dio tantita paz. Los días siguientes fueron como caminar en lodo. Todo me costaba, me levantaba porque tenía que hacerlo, pero el alma ya estaba lejos. Pensaba en mi casa, en mis plantas secas, en mi mecedora junto al árbol de mango. Pensaba en la cara de Teresa, en su voz diciéndome, no necesitas ganarte nada, Paco, tú ya trabajas como un condenado, y yo, allá, en tierras ajenas, me sentía condenado, pero al olvido, empecé a ver mi reflejo en los demás jornaleros viejos. En sus espaldas chuecas, en sus ojos cansados, en sus manos llenas de callos, todos iguales, todos invisibles, todos aferrados a una esperanza que a veces ya ni existe, y me pregunté, ¿quiero ser uno de ellos? ¿Quiero morir aquí, recogiendo fruta para otros, mientras mi tierra me espera vacía? La respuesta fue no, no quiero morirme aquí, no quiero que mis hijos me recuerden como un hombre que desapareció en el norte. No quiero que me entierren con la cara llena de tierra, pero no de mi tierra, y ahí fue cuando entendí que no rendirse, también es saber cuándo parar, que irse, no siempre es cobardía, a veces, es dignidad, y aunque me doliera, aunque el orgullo se me revolcara por dentro, supe que ya era tiempo de regresar, después de decidir que ya no podía más. No creas que fue fácil hacer las maletas, me tardé casi 2 semanas en juntar valor. Porque una cosa es decir me voy, y otra muy distinta es enfrentar todo lo que viene después. Lo primero que sentí fue miedo, miedo de que alguien me dijera que era una tontería, miedo de que mi orgullo me hiciera arrepentirme, miedo de llegar a casa con las manos vacías, pero también sentí un alivio, como si me quitaran un costal del lomo. Ya no tenía que fingir que estaba bien, ya no tenía que hacerme el fuerte, ya no tenía que levantarme con ese nudo en la garganta. Le conté a Goyo. Me miró con tristeza, pero sin juicio. Me dijo, Paco, cada quien sabe su camino, y tú ya diste lo que tenías que dar. Y me abrazó. Ese abrazo fue más valioso que cualquier cheque. Conseguí un boleto de autobús a Modesto, California, donde un primo lejano me había dicho que podía pasar un par de semanas antes de regresarme a México. No tenía intención de quedarme allá, pero necesitaba un respiro, un lugar donde pensar, donde cerrar el ciclo. Llegué a Modesto un jueves al atardecer. Mi primo vive en un barrio donde casi todos hablan español. Casas chiquitas, pero limpias, con jardines secos y bicicletas tiradas en los patios. Me recibió bien, con respeto, me prestó un sofá y me ofreció un café, pero también me dijo, sin rodeos, aquí no hay trabajo fácil, Paco, y la vida no es más barata. ¿Seguro que quieres quedarte unos días? Le dije que sí, que solo necesitaba descansar un poco, que pronto me iba. Y ahí, en ese sofá prestado, fue cuando empecé a sentir todo el peso de lo vivido. El cuerpo me dolía como si me hubieran atropellado, las rodillas tronaban, las manos se me dormían, la espalda ya ni me dejaba dormir derecho, pero el alma estaba más dolida. Empecé a tener insomnio, me despertaba a las 3 o 4 de la madrugada, con ansiedad, con miedo, pensando que había desperdiciado un año, pensando que en vez de acercarme a mi sueño, me había alejado más. Y luego, vino la vergüenza, porque, ¿cómo le explicas a tu gente que no pudiste? ¿Cómo dices me voy porque ya no sirvo? ¿Cómo le hablas a tu hijo y le dices que el rancho que le prometiste ya no va a pasar? Una noche, me armé de valor y llamé a Toñito. Al principio me preguntó cómo estaba, cómo me iba. Le mentí poquito, le dije que todo bien, que estaba descansando, que el trabajo estaba duro pero que ahí la llevaba. Y luego, no sé qué me pasó, pero se me quebró la voz.
y le solté todo. Le dije que me dolía la espalda, que no aguantaba, que me sentía solo, viejo, fuera de lugar. Le dije que había días donde no comía, donde no hablaba con nadie, donde solo pensaba en morirme. Le dije que ya no podía más, y él se quedó callado. Yo pensé que se había molestado, que me iba a reclamar, que me iba a decir que cómo era posible. Pero no, me dijo, con voz firme, papá, usted no me debe nada, usted es mi héroe. Y si se regresa, aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Lo que importa es que esté vivo, lo demás lo arreglamos. Y lloré como niño, porque esa frase, lo que importa es que esté vivo, me hizo entender muchas cosas. Me hizo ver que había perdido tiempo valioso intentando ser alguien que ya no era, que había arriesgado mi salud, mi dignidad, por un sueño que quizá ya no era mío. Y ahí fue cuando tomé la decisión definitiva, me regreso. Empecé a vender lo poco que tenía, una mochila, unos tenis, un suéter. Guardé unos cuantos dólares que me alcanzaban apenas para el boleto de regreso, y compré el pasaje. La noche antes de irme, salí a caminar por las calles de Modesto. Vi las casas, los postes con banderas, los carros pasando. Vi a un paisano cortando su jardín, a unos niños en bici hablando mitad inglés, mitad español, y sentí algo extraño, no rencor, no odio, solo tristeza, tristeza de saber que este lugar nunca fue mío, que nunca me sentí parte de nada, que aunque le puse el alma, nunca me devolvió nada, y no culpo a nadie. Así es la vida, así es el norte, aquí no hay abrazos gratis, aquí no hay tiempo para el cansancio, aquí nadie te espera, aquí, si no produces, te apagan la luz. Y llora, ya estaba en sombras. Volví a casa una semana después. Mi hijo me fue a recoger a la terminal, me abrazó fuerte, sin decir nada, y al llegar a la casa, ahí estaba todo igual, las paredes agrietadas, el árbol de mango, la gallina vieja. Pero también estaba la esperanza, una esperanza más chiquita, más sencilla, pero más verdadera, y desde entonces, he aprendido a vivir distinto. Ya no pienso en tener una granja enorme, ya no sueño con hectáreas ni con tractores. Ahora me basta con tener tierra para sembrar algo propio, con ver crecer una planta, con respirar el aire de mi pueblo. Me duele lo vivido, sí, pero también me enseñó, y esa enseñanza me cambió para siempre. Cuando pisé de nuevo mi tierra, algo dentro de mí se volvió a encender. Fue como si la piel reconociera el clima, los aromas, las voces. Apenas bajé del camión, el calorcito de Zamora me abrazó. No era el calor sofocante de los campos del norte, era el calor del hogar, ese que no quema, pero reconforta. Toñito me esperaba ahí, con los ojos brillosos y los brazos abiertos. Me abrazó fuerte, como si quisiera protegerme, como si supiera todo lo que yo había pasado sin necesidad de decirlo. Bienvenido, papá, me dijo bajito, con un nudo en la garganta, y yo, que me había prometido no llorar, solté todo ahí mismo. Lloré en su hombro, como si el llanto se hubiera guardado un año entero, esperando ese momento. En el camino a casa, no hablamos mucho. Yo iba mirando por la ventana, viendo los mismos árboles, las mismas calles, pero todo se sentía diferente, más vivo, más real, como si el norte me hubiera hecho valorar lo que antes veía como lo de siempre. Al llegar a casa, me temblaron las piernas, la reja seguía oxidada, la pintura de las paredes descarapelada, pero ahí estaba todo, la mecedora de Teresa, el radio viejo, el olor a tortillas que venía desde la cocina, porque Paulina se había adelantado y ya tenía la comida lista. Hice nopalitos con huevo, papá, me dijo con una sonrisa, y yo no aguanté, me senté a la mesa, y comí como si fuera mi última cena, pero no por hambre del cuerpo, sino del alma. Ahí, en esa cocina chiquita, entendí que ya estaba de vuelta, no solo físicamente, sino de verdad, de corazón, de espíritu, y entonces vino la pregunta que tanto me pesaba, ¿y ahora qué vas a hacer, papá? Me la hizo Toñito, una noche mientras regábamos las matas del patio, no como reclamo, sino con genuina curiosidad. Yo me quedé en silencio unos segundos, y luego le dije, voy a vivir, hijo, voy a vivir tranquilo, lo que no hice allá,
lo voy a hacer aquí. No voy a tener una granja grande, tal vez no, pero sí voy a sembrar, aunque sea en macetas, pero voy a sembrar. Él se rió, y me puso una mano en el hombro. Entonces sembramos juntos, y eso hicimos. Empezamos de a poquito, una fila de jitomates, unos chiles, rabanitos, epazote, con tierra prestada de un vecino, con semillas que conseguimos en el mercado. Nada espectacular, pero nuestro. Yo ya no puedo trabajar como antes, eso está claro. Me duelen las rodillas, la espalda me truena, y hay días donde apenas me levanto, pero ahora, ya no me duele el alma, ya no me siento invisible. La gente del barrio empezó a visitarme otra vez. Me preguntan cómo me fue, si valió la pena, si es cierto que allá se gana bien, y llora. Solo les sonrío y les digo la verdad, se gana, pero se pierde más, y algunos no entienden, me miran raro, me preguntan si estoy arrepentido, y mira, yo no me arrepiento de haber ido, me arrepiento de haber esperado tanto del norte, me arrepiento de haber creído que ese era el único camino, porque la verdad, uno se lleva a sí mismo a donde vaya, y si uno está roto por dentro, ningún país te va a componer. Lo bueno es que aún estoy vivo, aún puedo abrazar a mis hijos, aún puedo reírme con mis vecinos, aún puedo caminar por mi pueblo sin miedo, sin que nadie me mire como extraño. Aquí soy Paco, aquí soy el que siembra, el que arregla radios, el que bailaba con Teresa en la plaza los domingos, y eso vale más que cualquier dólar. Una mañana, Toñito me dijo, papá, deberíamos grabar un video contando lo que vivió. Hay mucha gente que cree que el norte es fácil, y pensé que sí, que tal vez mi historia pueda servirle a alguien, no para asustar, no para desanimar, sino para decirles que el sueño americano no es igual para todos. Que si tienes 20 años, fuerza, salud y suerte, tal vez te vaya bien, pero si ya estás grande, si ya vienes cansado, piénsalo bien, porque allá no hay red que te sostenga si te caes, y uno se cae mucho. Ahora me levanto más despacio, con calma, a veces con dolor, pero con el corazón tranquilo, porque entendí que no tengo que demostrarle nada a nadie, que la dignidad no se mide por los billetes que traes en la bolsa, sino por el amor que das, por las raíces que dejas. Y yo, gracias a Dios, tengo raíces profundas. Hoy, sentado en mi banquito, bajo la sombra del árbol de mango, con una taza de café en la mano y los pájaros cantando alrededor, puedo decirlo con todas sus letras, me fui y me regresé, y no por cobarde, sino porque entendí que el verdadero valor no está en aguantar hasta romperse, sino en saber cuándo parar. Yo, Francisco García, hombre de campo, de raíces hondas y manos callosas, quise cumplir un sueño. Quise juntar dinero, comprar mi granjita, dejarles algo a mis hijos, y no me avergüenza decir que no lo logré como pensaba, pero logré otra cosa, mucho más valiosa. Me encontré a mí mismo, aprendí que el norte no es para todos, que no todo lo que brilla es oro, que hay un precio que se paga, y a veces es demasiado caro. Hay quienes allá prosperan, claro, hay quienes logran lo que se proponen, y yo los respeto, los admiro, pero mi historia es distinta, mi cuerpo ya venía con los años encima. Mis hombros ya traían demasiadas cargas, y allá no hay descanso para el viejo, no hay aguántese tantito, don, allá o produces, o estorbas, y eso, duele sentir que no vales, duele trabajar como burro y aún así no alcanzar, duele extrañar tu casa mientras comes solo en una litera prestada, pero lo que más duele es darte cuenta de que te fuiste buscando una vida mejor, y dejaste atrás la que sí era tuya. A los que están pensando en cruzar, yo les digo, piénsenlo bien. No se dejen llevar por las fotos en redes, por los cuentos de éxito, hablen con los que ya lo vivieron, pregúntense si están dispuestos a sacrificar su paz, su salud, su familia, por unos dólares que, a veces, ni alcanzan, y si ya están allá, y se sienten como yo me sentí, les digo con todo el corazón, no tengan miedo de volver, no es fracaso, no es derrota, es volver a lo que uno es salvar lo que queda de uno. Yo regresé sin dinero, sí, sin granja, sí, pero con vida, con conciencia, con amor, y eso,
Eso no tiene precio. Hoy siembro con Toñito en un pedazo de tierra que ni mío es. Pero cada planta que brota me dice, estás donde debes estar, Paco, y con eso, me basta. Cada mañana despierto sin miedo, sin apuros. Saludo a los vecinos, me tomo mi café despacito, y me siento a ver crecer lo que antes no podía ver porque vivía corriendo. A veces pienso en los que se quedaron allá, en los que no pudieron regresar, en los que callan su dolor porque nadie los escucha. A ellos, les mando un abrazo desde aquí, desde esta tierra que tal vez no da mucho, pero que da paz, y a ti que me estás escuchando, ya sea en tu celular, en tu computadora, en tu televisión, quiero pedirte algo. Si esta historia te tocó, si te recordó a alguien, si tú también tienes heridas del norte, cuéntame en los comentarios desde donde la viste, o si conoces a alguien que vivió algo parecido. Tal vez tú estás en Chicago, en Dallas, en Nueva York, tal vez estás en Michoacán como yo, o en Jalisco, o en Puebla. No importa el lugar, importa el corazón. Déjame un mensaje, no estás solo, no estamos solos. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. Aquí compartimos lo que muchos callan, lo que no sale en los noticieros, lo que vivimos los de a pie, los que sudamos por fuera, y también por dentro, porque todos tenemos una historia, y la tuya también merece ser contada. Gracias por escucharme, y que Dios te bendiga.